Buenas tardes, mi nombre voy a hacer una serie de videos acerca de temas pues de mi interés y temas que me van a servir para un repaso, ¿no? Yo soy estudiante de séptimo semestre de medicina y pues me gustaría iniciar esta serie de videos con una enfermedad que es bastante común y relativamente sencilla en cuanto a su diagnóstico, su fisiopatología y su diagnóstico. Vamos a iniciar y esta enfermedad es enfermedad por el flujo gastroesofágico. Un poquito de anatomía. El esófago es un tubo muscular que tiene tres porciones, una porción torácica y una porción abdominal. Este puede llegar a medir pues un promedio de 25 centímetros y en su parte superior está limitada por el esfínter esofágico superior, el cual está formado por el músculo cricofaringio, que comienza en el borde inferior del cartílago cricoides, a nivel de la sexta vértebra cervical, cuando el paciente se encuentra, pues en posición anatómica, ¿no? Si el paciente realiza una flexión, una extensión del cuello, una lateralización, puede llegar a cambiar un poco donde el comienzo o la longitud del esófago. En su parte inferior, pues atraviesa el diafragma por el hiato diafragmático para posteriormente unirse en el estómago. En su parte inferior está limitado por el esfínter esofágico inferior, o por el cardias, el cual se encuentra a nivel de la 11ª vértebra torácica. El esfínter esofágico inferior, pues, es una zona de alta presión que se sitúa en la porción distal del esófago y se observa un engrosamiento especializado pues, en esta región de la musculatura, lo cual permite su contracción no tónica, lo cual le da una presión media de 13 milímetros de mercurio. Tiene una longitud total de 3.6 centímetros y una porción abdominal de 2 centímetros. Estos son puros valores medios y el mecanismo entre flujo precisamente está dado por estos tres parámetros. La resistencia al reflujo gastroesofágico es una función tanto de la presión de este esfínter como la longitud total en la cual se va a ejercer esta presión. ¿Qué quiere decir? Que los 13 milímetros de mercurio van a estar distribuidos en los 3.6 centímetros de longitud total del esfínter. Ejemplos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología para que podamos entender un poquito mejor el mecanismo de antirreflujo. Primero, la presión. ¿Cuándo se va a ver afectada la presión del esfínter esofágico inferior? Pues principalmente con fármacos, ¿no? Fármacos que lo que hacen es disminuir el tono de este esfínter, pues puede ser, por ejemplo, carbamazepina, algún beta-agonistas, antagonistas de los receptores calcio, sí, del calcio, y comidas, también ciertas comidas como principalmente grasas, chocolate, tabaco, alcohol, pues van a causar una relajación de este esfínter, por lo cual si la presión del estómago sobrepasa la presión del esfínter, va a haber un reflujo. La longitud total del esfínter, ¿cómo se puede afectar esto? Por ejemplo, en pacientes que tienen comidas muy voluminosas, muy seguido, el estómago se va distendiendo, 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 y es como, voy a poner un ejemplo con un globo. Imaginemos que el estómago es un globo y que el esófago es por donde le soplas al globo para echarle aire. Conforme le va echando más aire al globo, se va cortando la porción por donde le va soplando y llega un punto en el que es hasta difícil hacer el nudo. Pues esto funciona prácticamente igual. Si el paciente come, le mete comida, el estómago se va a ir distendiendo y por consecuencia va a ir disminuyendo la longitud total del esfínter. Y la porción abdominal, una disminución de la porción abdominal del esfínter, esofágico inferior, también puede
ser una de las principales causas de reflujo, ya que esta longitud del esfínter intraabdominal hace que el esófago, al unirse con el estómago, forme un ángulo, que lo forma la parte lateral de la pared del esófago con el fondo del estómago, y este ángulo se llama ángulo de His. Y al aumentar la presión del interior del estómago, se va a comprimir la pared lateral del esófago, lo cual pues va a ser como un efecto de válvula. Va a ser, de por sí este músculo ya está engrosado, se está comprimiendo, pues se aumenta la presión de este esfínter, ¿no? Entonces, un paciente que tenga una hernia diafragmática, el fondo del estómago o alguna porción del estómago sale a través del diafragma, se acorta esto y pues no existe ese mecanismo de válvula que va a evitar el reflujo gastroesofágico. Por consiguiente, después de cierto tiempo, el paciente va a desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto sería pues, el mecanismo antirreflujo explicado junto con la fisiopatología de esta enfermedad y las principales causas, ¿no? Un esfínter anómalo con una anomalía permanente se va a definir cuando un esfínter esofágico inferior tiene una presión media de reposo menor a 6 minutos de mercurio, una longitud total del esfínter menor a 2 centímetros y una porción abdominal del esfínter menor a 1 centímetro. Un ejemplo donde se ven afectados estos parámetros es la hernia hiatal, como ya hemos visto. Existen diferentes factores que van a tanto aumentar como disminuir el tono de este esfínter, y pues el mantenimiento del tono basal depende fundamentalmente del calcio, ¿no? Y pues obviamente las fibras colinérgicas y alfa-adrenérgicas que aumentan el tono y las beta-adrenérgicas lo disminuyen. Los factores que aumentan el tono sería la presión intraabdominal, las comidas ricas en proteínas, fármacos como los agonistas colinérgicos, beta-bloqueantes, antiácidos, procinéticos como metoclopramida, y sustancias endógenas, ¿no? Las causas los factores que van a disminuir el tono de este esfínter, pues son principalmente los que están contraindicados que el paciente coma o que el paciente ingiera si tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como grasas, chocolates, tabaco, alcohol, Coca-Cola, beta-agonistas, beta-antagonistas, calcio antagonistas, barbitúricos, diazepam, y pues otras ciertas sustancias endógenas también, ¿no? Van a disminuir el tono de este esfínter. Siempre pues es importante definir, ¿no? ¿Qué es el reflujo? El reflujo es el paso retrógrado del contenido gástrico, el cual va a ser ácido, o intestinal, el cual va a ser alcalino, del estómago al esófago, ¿no? Puede estar asociado o no a vómitos. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico es los síntomas o lesiones que va a causar este reflujo hacia el esófago. Existen diferentes variedades fenotípicas. Una es la erosiva, en la cual se encuentra evidencia macroscópica, por ejemplo, en una endoscopía, que hay una pérdida de la continuidad de la mucosa esofágica. Y pues la modalidad, el fenotipo no erosivo, en el cual no hay evidencia de lesión, ¿no? De pérdida de la continuidad de la mucosa esofágica. La etiopatogenia, pues ya lo abordamos un poco al principio, una incompetencia del esfínter esofágico inferior, el cual puede ser idiopático o también puede ser secundario a fármacos o a diferentes alimentos. Alteraciones de los mecanismos antidefensivos, por ejemplo, en una hernia diafragmática, una baja amplitud de las ondas peristálticas, tanto del estómago como del esófago, que van a impedir el correcto flujo, en este caso el vuelo alimenticio del quimo hacia el duodeno, por lo cual se va a aumentar la presión en el interior del estómago y va a haber un reflujo. En algún punto va a sobrepasar la presión del estómago, va a rebasar la presión del esfínter y se va a producir un reflujo.
Y el contenido gástrico, pues lo mismo, ¿no? Un paciente, por ejemplo, un niño que tenga una hipertrofia congénita del píloro, pues no va a haber un correcto mecanismo de flujo del quimo hacia el duodeno, ¿no? Es lo mismo. Y aquí está la imagen, pues que yo les expliqué al principio con el globo, conforme el estómago se va distendiendo, conforme también se va acortando la porción del esfínter esofágico y va a haber un reflujo. La clínica, el síntoma más común y el síntoma que más nos ayuda para realizar el diagnóstico es la pirosis, el cual es el síntoma más común. Y es un dolor de tipo ardoroso que comienza en el epigastrio y se irradia hacia la parte superior, como hacia la garganta. Y pues principalmente se presenta después de las comidas o al acostarse después de comer. Y otro síntoma es la regurgitación, el cual es el ascenso del contenido gástrico o esofágico hacia la boca sin ningún esfuerzo. La regurgitación se asocia a síntomas atípicos o síntomas extraesofágicos, como por ejemplo tos, laringitis, asma, erosiones dentales y sinusitis, otitis media, EPOC, a diferentes entidades del aparato respiratorio, a lo cual cuando se asocia la regurgitación a estas patologías, se conoce como síndrome de Sherry. Y solamente estos dos síntomas tienen una posibilidad diagnóstica de ERGE que va del 85 al 95%. Entonces, esa es la importancia de interrogar bien al paciente, ¿no? Odinofagia, pues el dolor a la deglución, y va a indicar que el paciente muy probablemente tenga una úlcera esofágica, ¿no? En la porción inferior del esófago, la más afectada, tercio inferior. Disfagia, la cual pues puede ser desde leve a grave. Si es grave, y para sólidos o progresiva, va a ser un signo muy importante de alarma para sospechar en algún cáncer. Y moderada, pues puede sospechar de estenosis péptica, y leve, pues trastornos motores, ¿no? El dolor torácico es un síntoma atípico, sin embargo, pues no es esofágico y se debe principalmente a estenosis o un trastorno motor secundario del reflujo. Las complicaciones, la complicación más frecuente y del reflujo esofágico pues sería una esofagitis. Para hacer el diagnóstico de una esofagitis es necesario una endoscopía y en casos severos pues se pueden encontrar hasta úlceras, ¿no? Que se van a traducir como odinofagia. La hemorragia son poco frecuentes, lo más frecuente es que haya pérdidas crónicas que van a llevar al paciente a una anemia, ¿no? Es muy infrecuente que el paciente tenga una hematemesis o alguna pues expulsión de sangre por la boca. La estenosis se va a presentar en el 10% y afecta principalmente al tercio distal. Y siempre que se encuentre esta complicación, debe de tomarse una biopsia. Esófago de Barrett se presenta en el 5% de los pacientes y en la mayoría de estos, no la mayoría, en un cuarto, perdón, de estos va a ser asintomático. El esófago de Barrett, pues como tal, es una metaplasia esofágica, principalmente en el tercio del esófago, en la cual el epitelio escamoso, ¿no? Característico por un epitelio y esta metaplasia pues como tal va a tener sus propias complicaciones. Una úlcera de Barrett que pues es más sangrante que una úlcera normal, el estenosis de Barrett que afecta al tercio inferior y
la complicación más grave de esta enfermedad y lo que realmente sería lo que nos llevaría a la muerte, sería lo que tuviera la mayor mortalidad, es un adenocarcinoma de esófago. Y en pacientes que tienen esófago de Barrett, el riesgo anual es de 0.5 a 40, 50 veces mayor población normal, ¿no? Siempre después de una endoscopía de esófago gastroduodenal, se debe de reportar los resultados por medio de estas dos clasificaciones. Una es la clasificación de Saber y Miller y otra es la clasificación de Los Ángeles. Y pues sirve para estadificar o sí clasificar el grado de esofagitis que se encuentran, ¿no? Los signos de alarma que nos hacen sospechar en cáncer sería pérdida de peso, sangrado, disfagia, odinofagia, vómitos tras la ingesta y nocturnidad. Esto quiere decir que el paciente en las noches se despierta por reflujo, por pirosis. Y siempre que se encuentre alguno de estos síntomas, está indicado realizar una endoscopía alta. Para el diagnóstico, lo más importante es la historia clínica. Ya vimos la importancia, ya vimos que del 85 al 95% de los pacientes que tienen pirosis y regurgitación van a tener ERGE. Otra modalidad del diagnóstico sería diagnóstico tratamiento, por así decirlo, en el cual se dan 40 miligramos y 20 antes del desayuno y 20 miligramos antes de la cena de omeprazol por 6 semanas. Si disminuye la sintomatología, pues se confirma el diagnóstico. Pero esta modalidad de diagnóstico solamente está indicada en pacientes jóvenes que no tengan ningún signo de alarma y que tengan clínica típica, o sea, puros síntomas esofágicos. Existe este cuestionario que se llama el cuestionario de Carlson-Dent, el cual pues, consta de 7 preguntas que van relacionadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el puntaje varía de -7 a 18. El punto de corte para decir si un paciente tiene o no ERGE es a 4 y tiene una buena sensibilidad, pero su especificidad es demasiado pobre, es de 19%, ¿no? ¿Cómo decirlo? Las pruebas más sensibles para diagnosticar ERGE o los gold standard sería una pasimetría de 24 horas en la cual pues, se le mete una sonda nasogástrica al paciente que tiene un electrodo, el cual pues, va a medir el pH del esófago y el paciente va a tener como un controlito en el cual va a apretar cuando el paciente tenga síntomas y va a ver si se correlaciona el episodio de síntomas con un episodio de reflujo gastroesofágico. Y la impedanciometría, también es útil, pero esta además nos permite clasificar como... Sí, nos permite clasificar o medir el pH del reflujo y así poderlo clasificar como un reflujo ácido, un reflujo débilmente ácido o hasta un reflujo alcalino hasta identificar los reflujos gaseosos. La endoscopía esta nos sirve para diagnosticar el reflujo y tiene una baja sensibilidad para diagnosticar ERGE, pero pues es la técnica de elección para determinar la presencia de esofagitis, por lo cual pues ya vimos también en qué pacientes está indicado. El tratamiento principalmente y muy importante son las medidas higiénico-dietéticas. Ya vimos qué alimentos y qué fármacos son los que disminuyen el tono del esfínter, entonces evitar comidas en grandes cantidades. De hecho se recomienda comer poco, pero pues varias veces al día. Evitar comidas ricas en grasas, evitar tabaco, evitar alcohol, evitar tabaco aparte por su enfermedad por el flujo
gastroesofágico, disminuye el tono del esfínter. Aparte, acuérdense que estos pacientes tienen mayor riesgo a tener un adenocarcinoma de esófago. Entonces es importante, pues no asustar al paciente, pero es importante decirle, las complicaciones, ¿no? Porque, pues así yo creo que logramos mejor que los pacientes, sigan las medidas higiénico-dietéticas, porque regularmente nomás quieren un tratamiento médico y ya, o sea, ellos no quieren cambiar nada de su estilo de vida y eso es muy importante. Evitar acostarse inmediatamente después de las comidas y si se puede, elevar el cabecero de la cama al dormir o si de plano ya el paciente no puede hacer eso, pues mínimo que duerma con unas 3 almohadas, ¿no? El tratamiento farmacológico se utilizan los inhibidores de bomba de protones, se dan durante 8 semanas, y ya después de eso, se dan de forma intermitente o a demanda, ¿no? Cada que el paciente necesite, o tenga síntomas. Si no responde o el paciente tiene, sintomatología atípica, esofagitis grave o Barrett, se realiza tratamiento con doble dosis de IVP, ¿no? Cada 12 horas en lugar de cada 24. Existen diferentes modalidades, un antiácido más alginato, pues se ha encontrado que tiene mejores resultados que los antihistamínicos, solamente indicado en casos leves. Y los antihistamínicos H2, como la ranitidina, se dan en casos leves asociados a IVP, sin embargo, se ha demostrado que se asocian a mayor cáncer de estómago, entonces, pues mejor casi están cayendo en desuso. Procinéticos, como la metoclopramida o la domperidona, si el paciente tiene regurgitación o retraso del vaciamiento gástrico, y sucralfato, siempre y cuando el paciente tenga úlceras, ¿no? Y hay que tener en cuenta que compite con muchos fármacos para su absorción, así que hay que saber. El tratamiento de última línea o el tratamiento quirúrgico consta de la funduplicatura de Nissen de 360 grados. Existen muchas cirugías, pero en esta es la que se han encontrado mejores resultados y tiene diferentes indicaciones. Una falta al tratamiento médico, una esofagitis de grado 3 o 4 de Sabely-Miller o CD de Los Ángeles, esofagitis, pacientes jóvenes con requerimientos frecuentes, carencia de recursos, porque estos medicamentos que estamos hablando, los IVP, son caros, entonces muchas veces el paciente no tiene cómo estar comprando cada semana, entonces le sale mejor una cirugía, ¿no? Pacientes que no pueden cumplir con el tratamiento médico, la necesidad de recibir dosis cada vez más alta para sentirse bien, evitar el reflujo, serían pues las principales indicaciones de la cirugía, ¿no? Y la funduplicatura de Nissen, totales de 160 grados, consta en disecar el esófago en su porción pues intraabdominal y realizar un cierre de los pilares del diafragma y también se debe de aquí, se rodea el esófago con el fondo del estómago para cumplir una funduplicatura de 360 grados y se ponen pues ahí la sutura. Esta es una cirugía que se hace por vía laparoscópica, pero también se puede hacer como cirugía abierta. Y estas son las referencias que yo utilicé. Espero les haya gustado el video. Si hay dudas de algo, lo pueden dejar ahí en los comentarios y ahí entre nosotros pues la respondemos. También si les gustaría algún video en específico o ya veremos. Muy bien, muchas gracias y pues sería todo por mi parte.